Las palabras son como un bisturí que puede sanar o que puede herir. Y la diferencia para herir o sanar es la sabiduría, es la compasión. Recuerdo una vez que una madre me llamó para ayudarle a decirle a sus hijos que el papá de ellos, había fallecido. Recuerdo entrar a un cuarto antes de ver los chicos y pedirle a Dios: Señor, dame sabiduría. Recuerdo también una vez que una esposa me llamó y me dijo: pastor, quiero confesarle a mi esposo que yo le falté a los votos matrimoniales y quiero que me ayude a confesarlo. Le pedí a Dios también que me diera sabiduría. O recuerdo una vez que tuve que hacer un funeral donde el padre había matado a sus 2 hijos y estaban ahora la esposa que había sobrevivido y madre de los niños, su familia y la familia del padre. Y todas estas familias llegaron al funeral. ¿Qué digo? Me arrodillé y le pedí a Dios sabiduría. Tenemos que aprender a hablar con sabiduría. Siempre vamos a estar en encrucijadas, vamos a estar en situaciones donde, si no somos cuidadosos en la manera que nos expresamos, podemos terminar hiriendo en vez de sanar y de consolar. En la Biblia había un profeta, un hombre de Dios, que estaba en una posición bien difícil. Todo el tiempo, la mayoría de esas veces, tenía que comunicar un mensaje que no era agradable. Y a veces, en medio de persecución, en medio de destierro, este profeta iba a hablar palabras que iban a consolar o a reprender. Y él necesitaba mucha sabiduría. Su nombre es Isaías. Y hoy quiero que leamos un verso pequeño, oscuro en la Biblia, pero que alumbra y que ilumina y nos da sabiduría. Vamos a leer de Isaías, capítulo 50, verso 4. Pero antes quiero que tú descanses en Dios, respires su paz y escuches lo que el Espíritu Santo te quiere decir a través de Isaías, capítulo 50, verso 4. Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Es interesante que Isaías dice que antes de hablar con sabiduría, debemos de escuchar a Dios con expectativa. No puedo ir a hablar lo que no he escuchado bien de parte de Dios. Particularmente a mí me llama la atención cómo en la cultura de la iglesia moderna se habla mucho hoy de profetas. Es como que todo mundo quiere ser profeta. Parece que ser profeta es más popular o da un grado de mayor prestigio. Pero en la economía del reino es más importante ser un sacerdote que escucha a Dios, que intercede por el pueblo. Nadie quiere ser un real sacerdocio. Todo el mundo quiere ser un profeta real. Pero según la palabra de Dios, cuando uno lee 1 de Pedro 2:9, la Biblia dice que somos real sacerdocio.
Y el sacerdote tenía una función, la cual es escuchar a Dios, interceder por el pueblo. En la economía del reino de los cielos, escuchar a Dios es más importante que hablar de Él. Sí. Y cuando uno habla, obviamente que es importante, pero solamente si has escuchado a Dios. Antes de poder usar mis labios con sabiduría, yo tengo que aprender a escuchar a Dios. Decía un famoso predicador de otrora que él no quería ver el rostro de nadie sin haber primero visto el rostro de Dios. Que él no quería hablar de Él sin primero haberle escuchado a Dios. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú has dicho algo de lo que después te arrepientes o reaccionas, reflexionas y te diste cuenta que pudiste haberlo dicho de una mejor manera? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron los resultados? Porque nuestras palabras pueden ser un bisturí que sana o un bisturí que hiere. ¿Y para qué debemos de hablar con sabiduría? Bueno, Isaías nos dice para consolar a los que están quebrantados, cansados, para poder ser un ministro efectivo de aquellas personas que están heridas, desconsoladas, en situaciones difíciles. Usted y yo podemos llevar una palabra de aguas frescas, una palabra de consuelo, una palabra de vida. En este momento yo quiero que tú ores conmigo y que puedas poner tu mano en tus labios y decirle: Señor, ayúdame a hablar con sabiduría. Que puedas poner tu mano en tus oídos y decirle: Señor, ayúdame a escucharte. Ayúdame a oír la voz del Espíritu Santo. Quiero escuchar tu voz y quiero ser tu portavoz. Así que en este momento, piensa si en algún momento no has dicho lo que debes de decir. Pídele perdón a Dios. Y segundo, haz esto que te digo. Entrégale tus labios, tus oídos al Espíritu Santo. Habla con Él en este momento. Leemos nuevamente Isaías capítulo 50, verso 4, en otra traducción, la palabra de Dios para todos. Y Dios te dice: el Señor Dios me enseñó lo que tengo que decir. Así que sé qué decir para darle ánimo al débil. Cada mañana Él me despierta, afina mi oído para escuchar como los que estudian. Mi amigo, dice la Biblia que esto es en la mañana. ¿Qué quiere decir? Que debe ser una prioridad en tu vida. ¿Qué quiere decir? En la mañana es cuando tú puedes estar a solas con Dios. Yo me he dado cuenta que la intimidad y el afán no encajan. No hay forma de apurar el amor. Lo que necesitamos es pausar nuestro corazón, centrar nuestro corazón. Es asegurarnos que estamos presentes en la presencia de Dios. Es poder aquietar nuestra alma, aquietar nuestro corazón y decir: Señor, te doy la prioridad de mi vida. Despiértame. Despiértame para estar contigo. Despiértame para escuchar tu voz. Quiero que tú seas
la prioridad de mi vida. Saben que los santos de otrora le llamaban a la práctica devocional, le llamaban practicar la presencia de Dios. Sí, practicar la presencia de Dios. No me gusta la palabra practicar, pero realmente es interesante. Si usted, por ejemplo, ve una foto que yo tome con mi celular, me gusta tomar fotos de mi familia o de algo importante, y ve las fotos de un fotógrafo profesional, usted va a notar la diferencia. Hay una gran diferencia en las fotos del populacho, de las personas típicas, y las fotos de una persona que ha practicado el arte de tomar fotos. Casi que en todo momento su ojo está pensando en ángulos y en perspectivas de cómo eso pudiera lucir. ¿Por qué? Porque lo ha practicado, porque le ha dedicado tiempo. ¿Practicas tú la presencia de Dios? ¿Practicas tú todo momento entrenar tus sentidos en la mañana, al despertar, para que Dios te dé palabra de sabiduría, como los sabios? En el idioma original, la palabra como los sabios significa como los estudiosos, como las personas que han practicado, como las personas que son un discípulo a los pies del Maestro, que practican su presencia, para que cuando tú vayas a cualquier lugar, no seas tú, sino Dios a través de ti. Oremos. Señor, ayúdanos a que cada despertar de la mañana nuestros oídos estén atentos a tu voz. Yo creo que muchas veces nosotros estamos tan afanados que tú estás aguardando por nosotros, esperando el momento que paremos, nos arrodillemos o estemos en un tiempo de oración o un tiempo de un Selah espiritual, y tú aguardas por nosotros para poder tener comunión. Ayúdame, Señor, a practicar tu presencia, a estar contigo, a escuchar tu voz para ser tu portavoz, a ser un sacerdote antes de ser un profeta, a poder estar en el secreto para poder honrarte en público. Ayúdame, Señor, a no ser una persona de palabrerías, sino de tu palabra. Señor, que mis palabras estén sazonadas con tu palabra, que yo pueda tener un diccionario en mi vocabulario y ese diccionario es tu palabra. Que la palabra de Cristo abunde en mis labios para poder hablar palabras de consuelo a otros, para poder traer tu voz, tu paz, tu mensaje a las personas a mi alrededor. Gracias, Señor. Guarda mis labios de pecar. Guarda mis labios de herir a otros. Que mis labios se edifiquen. Pero sobre todo, ayúdame a tener receptividad espiritual en mis oídos para estar atento a tu voz, a tu llamado, que me llama más cerca de ti cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ve con Dios. Practica su presencia todos los días. Nos vemos en nuestro próximo Selah.